cuando es una unidad motora polifásica. Una unidad motora es normal, tiene una densidad de fibra baja, una o dos o tres máximo. Una densidad aumentada son 4 o 5, es lo mismo que la polifásica, pero la aguja lo que hace es medirme esa unidad motora polifásica, me dice cuántas fases tiene. Si tiene muchas fases es una densidad de fibra aumentada. Entonces, la obtención de los registros. Siempre hay que utilizar la aguja, ahorita estamos usando la aguja concéntrica de 25 milímetros, la insertamos siempre en forma vertical para poder captar los potenciales de acción. Entonces cogemos esa unidad motora y la vamos a congelar, siempre tiene un trigger que siempre la congela y ve las diferentes fases. Esas fases tienen que reproducirse siempre. La primera, que es la que siempre tomo, y la segunda. Entonces vemos si esta segunda fibra dispara más rápido o dispara más lento. Aquí vemos que hay una diferencia de disparo entre uno y la otra. Y si los superponemos, tenemos que hay una más rápida y una más lenta. Entonces, este tiempo de descarga de la segunda fibra entre la más rápida y la más lenta se llama el jitter. ¿Sí? Y eso lo podemos observar aquí. Entonces tenemos la primera fibra que lo utilizamos como trigger y la segunda fibra. Aquí vemos la variabilidad de disparo de la segunda, la más rápida y la más lenta. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí la fibra muscular se está descompensando y está generando disparos más rápidos y disparos más lentos. Esto ocurre en la miastenia gravis. Esta sería la alteración en la unión neuromuscular. Entonces, la fibra muscular empieza a descargar y me va descargando unas veces bien, unas más o menos y otras muy lento. Inclusive podemos ver partes, si lo abrimos, lo descongelamos, vemos cómo está disparando y hay bloqueos. Entonces ahí dice que ahí no disparó la fibra. Entonces tenemos reproducción, hay unas rápidas, unas lentas, pero también tenemos los bloqueos. El tiempo normal de un jitter aproximadamente es entre 25 y 35 microsegundos. Entonces, si vemos jitters muy grandes, decimos que vamos a encontrar los bloqueos. Si tenemos jitters menores de 80, pues no vamos a encontrar básicamente bloqueos. Los métodos de activación, entonces lo podemos hacer con estimulación eléctrica o lo podemos hacer con contracción voluntaria. Entonces, la estimulación eléctrica lo que hacemos es colocar una aguja monopolar con un electrodo de referencia, la tierra, y hacemos una estimulación cerca del nervio. Eso me produce una contracción muscular y al lado, a unos 2 centímetros, coloco la aguja de captación concéntrica. Entonces la aguja produce una contracción muscular y esa contracción muscular la capto con la concéntrica y voy a ver los potenciales de acción. Este método es el más rápido. Entonces podemos tener el primer potencial de acción y el segundo, que es el que vamos a analizar. Aquí podemos ver, esta es una contracción voluntaria. Aquí le pedimos al paciente, metemos la aguja y le pedimos al paciente, aquí están los potenciales de unidad motora normales que vemos en electromiografía, y aquí es como el equipo me está descomponiendo. Mire, aquí hay una y aquí está apareciendo la segunda. Obviamente esto necesita práctica, intento, residente con residente, haga y haga y haga, hasta que por fin aquí pueden ver una y otra. Entonces ya cuando encuentro las dos, ahí me quedo y voy captando 50. Y ahí sí puedo medir el jitter. Entonces el jitter lo mido en la segunda, qué grosor tiene todo el componente segundo, y eso es lo que me va a dar el jitter. Esto lo tengo que hacer para el diagnóstico
10 veces, de 10 a 20 veces para hacer su diagnóstico. Entonces, sirve como a incrementar la sensibilidad de la miastenia gravis. En casos de miastenia ocular, que el test de estímulo repetitivo sale normal, la electromiografía de fibra única les permite incrementar la sensibilidad para el diagnóstico. Entonces, aquí están las estadísticas. Cuando se hace en el frontal, tiene mayor sensibilidad que el extensor digitorum communis. Entonces, por eso a veces hay que hacer el estudio tanto en el extensor digitorum communis como en los músculos frontales. Bueno, aquí vamos a ver cómo se hace la... Entonces, aquí estamos viendo los potenciales de unidad motora. La primera y esta es la segunda que me está captando. Y aquí voy a medir el jitter. Aquí sale el jitter. ¿Sí lo alcanza a ver? Esa es la medición del jitter. Entonces, este es el primer potencial de acción y este es el segundo. Vean la variabilidad del segundo y me da el jitter que está en 271. Ese es un jitter prolongado. ¿Ok? Aquí vemos la respuesta, ya cuando congelamos vemos la diferencia entre el primero y el último, como el grosor de eso está prolongado. Toca con cuidadito. ¿Se le puede poner volumen? Entonces, ahí estoy introduciendo la aguja en el frontal y estoy haciendo una estimulación de la rama facial. Vemos cómo va apareciendo el primer potencial de acción y ahí aparece la unidad motora descompuesta con diferentes fases. Ahí está en una frecuencia de 3 por segundo, ahí lo aumento a 10. Hay que hacer el estudio con 10 por segundo para poder hacer la captación mucho más rápida. Aquí vemos cómo estoy captando los diferentes. Espero a captar entre 50 y 100 potenciales de acción y ahí es cuando hago la medición del jitter. Aquí podemos ver en la imagen un potencial de acción, el segundo, y el equipo automáticamente me va midiendo los tiempos de disparo de cada una de las fibras y me bota el jitter. Aquí, como tengo varias analizadas, me bota el jitter de las diferentes ondas. Importante, un entrenamiento que es largo, pero gratificante cuando lo logran. Requiere la medición, pero sí requiere un equipo. El software del último equipo, aquí hago propaganda a Cadwell, lo hace mucho más fácil. Antes la medición era más complicada, ahora permite medir mucho más fácil las diferentes fibras musculares. Puede tardar ya con práctica aproximadamente 30 minutos. Antes pues puede demorarse uno mucho más tiempo, pero con la tecnología lo que nos ha servido más es para simplificar
nuestras ayudas diagnósticas y permitirnos hacer unas cosas más sencillas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rangel por su excelente ponencia. Voy a invitar a la plenaria a los participantes, a nuestros ponentes de esta mañana, que por favor, si tuvieran algunas preguntas, doctora Liselot, doctor Rangel, doctora Berríos y también, no sé si está la doctora Montes de Oca. Bueno, pasaremos por favor, doctora. No sé si tuvieran alguna pregunta, algo que quisieran preguntar a nuestros ponentes de estos temas que se han abordado en el transcurso de esta mañana. Buenas, tal vez no tanto una pregunta, comentario, sí, en la evaluación del nervio radial me llamó la atención cómo los ortopedas, en ese caso, decían que se iban a esperar 6 meses en la evaluación electromiográfica para ver si se recuperaba el nervio. Por lo menos en mi país hemos tenido la oportunidad que ya el ortopeda va entendiendo el valor del estudio electrodiagnóstico al grado que, bueno, no solo en nervio radial, sino que en fracturas, por ejemplo, fracturas a nivel de muñeca, en el cual casi le hemos dicho al ortopeda, vuélvalo a intervenir, quítele esa placa, porque dependiendo del tipo de tratamiento de osteosíntesis, ¿verdad? Pero aquí a veces entra la duda si lo que ha habido es una lesión al momento de la fractura, al momento de la cirugía, una mala colocación o una colocación en la cual está atrapando el nervio. Y yo creo que los estudios de ultrasonografía nos podrían ayudar en eso. Yo no estoy trabajando, no utilizo todavía eso, ¿verdad? Pero sí, cuando me ha tocado hacer una electromiografía en la cual se ha hecho una cirugía, sí he tenido en ese momento, uno hace la integración clínica, ¿verdad? Pero a veces el paciente ni se acuerda de muchos datos para que uno pueda hacer una integración en qué momento es que se ha lesionado ese nervio, ¿verdad? Y a veces eso porque al momento de nosotros hacer un estudio electrodiagnóstico tenemos que convencer al ortopeda si lo tiene que operar otra vez, porque a veces está esa resistencia, ¿verdad? Pero sí, gracias a Dios, tal vez porque mi país es pequeño, los ortopedas han visto el valor de un estudio al momento de encontrar una lesión y los comentarios que uno les puede dar o que uno les puede dar con el estudio y decirle, no, vaya a revisar otra vez su cirugía o no la revise porque según el estudio la lesión no es por la cirugía. Obviamente eso es un poquito complicado analizarlo, ¿verdad? Pero ya con los estudios de ultrasonografía creo que eso nos va a facilitar mucho. Sí, gracias. Lo principal, se escucha, lo principal es el trabajo en equipo en beneficio del paciente. Siempre el paciente, en mi caso, es el objetivo principal, el beneficio que va a obtener el paciente. Ya ustedes son generaciones mucho más jóvenes, que tienen mucha tecnología, mucho conocimiento, mucho acceso al conocimiento, y el trabajo en equipo es esencial, la comunicación es primordial. Y nosotros los médicos fisiatras ya tenemos un rol importantísimo, que entonces cada día se nos reconoce más como médicos rehabilitadores y también intervencionismo, y como el doctor Rangel, que es una eminencia a nivel latinoamericana en estudios de electroconducción, en estudios de fibra única. Tenemos ya un rol que nos estamos dando a conocer como anteriormente no existía. Ustedes tienen esa gran oportunidad, pero la comunicación en el equipo multidisciplinario es vital. Y la función principal de nosotros es el bienestar de nuestros pacientes. Qué bueno que aquí tienen muy buena comunicación, allá estamos comenzando, gracias al Señor, por estas generaciones jóvenes que van llegando, pero sí es necesario cada vez que hacer una electromiografía donde tú tengas unos hallazgos importantes, tener una comunicación con tu médico referidor. Buenas tardes. Buenas tardes, felicitarles por sus ponencias.
Mi pregunta es, lo que es electromiografía, velocidad de conducción, el electrodiagnóstico es muy usado por neurología, ¿no? En este país, principalmente, o en muchos hospitales, sobre todo de periferia, es el neurólogo quien los hace. Quería saber cuál es la diferencia de estos estudios por parte de los médicos en rehabilitación, de nosotros, qué tenemos de diferente, cuál es nuestro enfoque para estos estudios en comparación con los de neurología. Y la otra pregunta era para el doctor, lo que es estimulación transcraneal magnética. Usted mencionó que también se podía usar como tratamiento, creo que entendí eso. ¿Cómo se podría usar? No me quedó muy claro en qué enfermedades. Esas son mis preguntas. Gracias. ¿Está apagado? ¿Aló? ¿Se ha prendido? Se oye, sí. Bueno, en cuanto a la primera pregunta sobre los neurólogos y los fisiatras, depende de los requisitos que tenga su aprendizaje. Generalmente los fisiatras aprenden electromiografía, todo lo que es nervio periférico, electromiografía, neuroconducción, estímulo repetitivo, fibra única, ese es el entrenamiento. Los neurólogos, eso y potenciales evocados, la mayoría de los fisiatras. La diferencia con los neurólogos es que los neurólogos hacen más electroencefalografía y menos electromiografía, ¿sí? Pero ambos trabajan casi en lo mismo. Uno se enfoca más en el nervio periférico, más en electromiografía, y ellos más en electroencefalografía. Ya existe, ya están dejando de pelear, ¿sí? Y por eso ya hay una integración que se llama neurofisiología. Y la neurofisiología, por ejemplo, cosas que se complican tanto en Estados Unidos, que le exigen a un neurofisiólogo 2 años de electroencefalografía, 2 años de electromiografía potenciales evocados y 2 años de monitoreo intraoperatorio. Entonces, cuando usted ya tiene un fellow o una subespecialidad de 6 años, dice, ¿quién se va a meter a hacer 6 años para aprender a hacer 4 técnicas? Entonces están mirando cómo pueden cuadrar todos los procedimientos neurofisiológicos en un paquete más pequeño y poder crear subespecialistas en 1 año y medio, 1 a 1 año y medio. Pero de todos modos, la neurofisiología hace parte de todo el estudio. Nosotros sabemos más de la parte de electromiografía neuroconducción y ellos aprenden más electroencefalografía. Nosotros no nos hemos metido en el campo de la electroencefalografía, pero es básicamente eso. Todos podemos trabajar y en la sociedad, en el capítulo latinoamericano, estamos fisiatras y neurofisiólogos y estamos trabajando en conjunto. La segunda pregunta, la estimulación, no alcancé, tenía 20 minutos para todo el tema, pero la misma estimulación, lo que se hace con la bobina más gruesa, una bobina en 8 que es así de gruesa, esa lo que se hace es colocar encima de la corteza cerebral a umbrales menores, a no intensidades tan altas, se deja el estimulador durante 15 a 20 minutos y se coloca la aplicación de la estimulación cortical a repeticiones entre 10, 15 y 20 estímulos por segundo, ¿sí? Y se deja 20 minutos. Eso tiene utilidades en depresión, reactiva al tratamiento con antidepresivos, sueño, adicciones, autismo, demencia, infinidad de cosas. Es mucho lo que se está investigando. La diferencia entre el de diagnóstico y el repetitivo es que usted puede conseguir el equipo que hace las dos cosas. Es más costoso el que hace repetitivo porque tiene ese equipo se recalienta mucho, entonces necesita mayor capacidad para botar más estímulos, pero es el mismo equipo, se puede comprar y hacer los dos tipos de procedimientos. Y pues en vez de usted quedarse con el estimulador todo el tiempo, existe un brazo que coloca el estimulador, se lo coloca al lado del paciente y hace los 20 minutos.
Gracias, doctor Rangel, por sus intervenciones tan buenas. Tengo una pregunta y es, ¿ustedes qué estrategia adoptan en el centro de atención cuando envían un paciente joven o un niño a un estudio de fibra única, teniendo en cuenta que los niños o los adolescentes no se quedan quietos para el examen? Entonces, este examen es un examen largo en el tiempo, dura 30 minutos en manos expertas y pues a veces no es fácil, ¿no? A veces no es fácil hacer una electromiografía en un niño, una electromiografía convencional. Y ahora un estudio de estos, pues no sé ustedes qué estrategias tengan allá como para que el estudio salga bien y se pueda hacer. Definitivamente en niños menores de 8 años es muy difícil hacer la fibra única, porque el estímulo es doloroso o el niño no se va a quedar y no va a hacer lo que usted quiera. Por ejemplo, en la de contracción voluntaria, usted le tiene que pedir al paciente que haga una extensión sostenida al menos 30 minutos. Y eso no lo va a lograr con un niño. Entonces, estímulos repetitivos sí le hacemos en niños, pero la fibra única menores de 8, muy complicado. Generalmente no. No, es muy complicado. Sí. Bueno, buenos días a todos. Excelentes las exposiciones, más que hacer unas preguntas, uno o dos aportes. A lo que la doctora Lincelot dijo del brachioradialis en las neuropatías del nervio radial, la verdad que no solamente es crucial por el cual permite valorar la recuperación o no, sino que también nos permite poder topografiar si una lesión está por encima o por debajo de la arcada de Frost. Sí, porque justamente es inervado proximal al surco radial y entonces un músculo muy, diríamos, testigo que podemos analizar dónde se encuentra el tipo de lesión, más allá de que hay otras cuantas cosas más. Y doctora, la estimulación del nervio radial a nivel axial es muy fácil si uno busca el tendón del tríceps. Si uno busca en la axila el tendón del tríceps y estimula al ladito pegado al tendón del tríceps, la estimulación sale sin problema. Pasa por el triángulo húmero tricipital allí abajo, el tendón es parte del límite del triángulo y el nervio es parte del contenido. Es muy fácil, levantando la axila, tocamos en la línea media de la axila, está el tendón del tríceps y ahí coloco la electroestimulación. Y con respecto a la pregunta que hizo la colega, el doctor Rangel fue muy políticamente correcto, doctora, lo debo remarcar, en el rol que ocupa. Claramente que los fisiatras nos diferenciamos de los neurólogos porque somos especialistas en el aparato musculoesquelético. Y es mucho más interesante un reporte hecho por un colega fisiatra para la neuroconducción, para la electromiografía y potenciales evocados, que el que realiza un neurólogo. ¿Sí? No en todos los lugares se cuecen habas, esto es claro, hay que decirlo, pero es real y es claro que ellos tienen más expertise que nosotros en lo que es el electroencéfalo, porque nosotros, para nuestro campo de acción y nuestra actividad cotidiana, no lo hacemos. En Argentina convivimos bajo la misma sociedad de neurofisiología, nos tenemos mucho aprecio, pero sabemos que cada uno tiene un campo de acción distinto. Buenas tardes a todos. Yo quisiera dar una apreciación también con respecto a lo que mencionaba la doctora, y es que aquí en Perú el electrodiagnóstico es prácticamente potestad del neurólogo. Somos muy poquitos fisiatras que realizamos estos estudios y es más bien como un pedido que a nivel latinoamericano se siga difundiendo estos estudios y la gran utilidad que tienen y darlos a conocer de repente de las formas más accesibles que se puedan, que ahora definitivamente se ha superado esa barrera a través de la virtualidad. Entonces, en ese sentido yo sí pediría que se siga difundiendo, se sigan motivando a los
residentes a que salgan a hacer la subespecialidad, sobre todo aquí en Perú hacia afuera, para que podamos fortalecer esto aquí en nuestro país. Gracias. Primero un comentario, después una pregunta. En mi país somos 4 fisiatras y 4 neurólogos que hacemos electrodiagnóstico, entonces ahí no tenemos mucho problema. Son amigos. Pero sí, los mismos colegas nos dicen, los fisiatras, aparte de dar el resultado del estudio, le damos un aspecto clínico, damos recomendaciones de tratamientos y a veces ocupamos un lenguaje más sencillo para el otro médico. Porque yo he leído los estudios de los neurólogos compañeros y yo sí le entiendo, pero yo creo que otro compañero médico no le va a entender nada de lo que le está hablando. Entonces somos un poquito más en eso. Pero mi pregunta es técnica, doctor. Usted mencionó que la estimulación magnética la podemos hacer con un equipo, con la velocidad de neuroconducción. Y sí, yo siempre he tenido esa inquietud. Yo manejo un equipo de una marca que ya trae el estimulador magnético, el software, ¿verdad? Bueno, voy a decir marcas para que sea un poco más sencillo, el Neurosoft. Pero yo en mi clínica tengo el Natus, que no tiene en realidad, yo lo he buscado, y porque nosotros no tenemos en mi país como distribuidor, yo he buscado a nivel internacional si el Natus en realidad tiene un estimulador magnético y en realidad no lo he encontrado. Entonces, ¿cómo hacer en el aspecto técnico? El equipo, bueno, el Natus uno lo puede configurar y hacer un montón de protocolos que no los trae, pero ese específicamente no lo he logrado yo como estimular con un equipo, o sea, fuera de la marca y que me lo registre el software, ¿verdad? Eso sí es bien difícil para mí. Todo depende del puerto de conexión. Los estimuladores los usan sin electromiógrafo y con electromiógrafo. Los terapéuticos, por ejemplo, no tienen electromiógrafo. Ellos ponen el aparato y hacen la estimulación. Pero si usted lo quiere hacer para diagnóstico, el equipo de estimulación magnética tiene una conexión, un cable que le debe permitir conectar a un trigger del Natus. En Cadwell, por ejemplo, es el trigger 1. Entonces es un cable como el puerto de sonido, un cable de este tipo igual, y se conecta, se enchufa al equipo de electromiografía y el cable se enchufa en el cable de estimulación. Sí, como estimuladores externos. Así se conecta. Bueno. Bien, yo voy a romper un poquito el protocolo y voy a hacer una pregunta al doctor y voy a aprovechar que lo tengo acá. Y creo que con esta pregunta podemos beneficiarnos todos, ya que está muy frecuente en los diagnósticos de niños con el espectro autista. Si usted ha tenido experiencia en pacientes, ha tenido pacientes con este diagnóstico, con su tratamiento, y ¿qué resultado ha visto? O en depresión también. Desafortunadamente la experiencia es poca, por la pugna entre los especialistas. Las personas que tienen estimulación magnética terapéutica son los psiquiatras, y ellos quieren hacer sus pacientes, pero no remiten nada. Entonces, y además en Colombia la estimulación magnética no está glosada o mucho indexada como tratamiento de estos tipos de patologías. Entonces hay que hacerlo de modo particular. Y el pago de bolsillo en Colombia no está acostumbrado. La gente allá no, es muy raro la persona que paga privado por un tipo de estos procedimientos. Entonces los pacientes son muy escasos. Es más, hemos hecho 6, máximo 10 pacientes, pero una experiencia larga no, porque hay psiquiatras que se han metido en la estimulación magnética terapéutica y ellos quieren hacer sus pacientes. Pero sí estamos ofertando el servicio, lo que pasa es que... ¿Y ha visto algún cambio en el tratamiento con los niños autistas? No, yo no tengo experiencia en niños autistas. Ok, gracias, doctor.
Hola. No habiendo más preguntas, bueno, agradecer aquí a los doctores. Sin antes, antes de concluir, quisiera rogar al doctor Magliaro, que es parte del comité de electrodiagnóstico, parte del AMLAR, para que pueda dar estos presentes que nos hicieron llegar los organizadores del AMLAR Lima, ¿no es cierto? Entonces, doctor Magliaro, por favor. Esta es para la doctora Berríos. Le rogaría a la doctora Berríos, por favor. Para el doctor Rangel. Sí, doctor Rangel, por favor. Doctora Licelot. Bueno, muchas gracias a todos los participantes y por las excelentes ponencias de nuestros expositores y los esperamos posterior al almuerzo. Muchas gracias.